Es el día en que hemos escogido para conmemorar con este culto y recordar el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Recordar que el 8 de marzo, hace muchos años atrás, se gestó las luchas de las mujeres y se han logrado muchos derechos, se han logrado cosas interesantes para nosotras, pero aún seguimos luchando. Pero también como mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, nos alegra saber que tenemos muchos espacios y grandes espacios para movernos en medio de ellos y ser parte de esta obra tan bonita. Entonces, agradecemos a Dios por este día. Bueno, hemos leído 4 lecturas en esta mañana y créame que es uno de los domingos en los cuales hay tantos textos que uno pudiera escoger para predicar, ¿verdad? Tanto el texto del Antiguo Testamento de Éxodo como el texto del Evangelio, que lo pudiéramos tomar, pero la propuesta para este culto está basada en el tema de Efesios, ¿cierto? Donde Pablo nos invita a estar, a ser en un mismo espíritu, en un mismo Señor y en una misma esperanza, que son la base de la unidad de la Iglesia cristiana. Creo que este es el tema que tiene propuesto la Federación Luterana Mundial este año en sus reuniones y que nos propone que trabajemos como iglesia sobre la unidad y que es tan importante porque precisamente también podemos reconocer que las luchas no se dan si no nos unimos, ¿verdad? Si no nos proponemos todos como uno solo en trabajar en pro del bien de nuestras comunidades. Pero bueno, leímos la carta de Efesios y esta carta pudo haber sido escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de los años 60 o 62 después de Cristo, y desde allí circula este ruego y súplica, podemos decirlo así, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hace con el corazón a la iglesia de Éfeso y por lo tanto hasta nosotros hoy y de aquí en adelante mientras estemos en este mundo donde el Señor nos ha colocado. Y es que la unidad es necesaria porque todos conformamos un mismo cuerpo. Y en alguna parte Pablo nos invita precisamente a pensar en la unidad, donde él dice que somos un solo cuerpo, ¿cierto? Y que el cuerpo como tal, ¿por dónde va? Va unido. Si un brazo, un ejemplo, si un brazo de nosotros se nos cae, ¿cierto? Ya deja de ser del cuerpo. Pero nosotros somos un solo cuerpo, somos una sola unidad y así Pablo también nos invita para que nosotros vivamos. Y la unidad es importante en todos los espacios, en la familia, ¿cierto? También es importante estar unidos. El Señor también nos invita a que cuando oramos lo hagamos en unidad también. Sí, es importante ser uno. Esa unidad debe estar basada en algunos aspectos que Pablo considera importantes. Y dice, empezando con el versículo 1 de Efesios, anden o vivan como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros con paciencia. Revisando otra versión, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Esto nos hace o nos invita a preguntarnos a nosotros hoy, ¿qué nos dice individualmente y como iglesia esta palabra respecto a nuestro llamado? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Si tenemos claro a qué hemos sido llamados, cuándo hemos sido llamados, quién nos ha llamado. Porque de esa seguridad que tengamos en ese llamado, cada uno de nosotros, depende la respuesta que hemos dado, el compromiso y la responsabilidad con la que hemos obrado.
Y eso es importante verlo desde nosotros como iglesia, ¿cierto? Hablamos de una unidad. Somos parte del pueblo de Dios. Hemos sido llamados, escogidos, apartados y separados para ser un solo cuerpo. Pero también cada uno de nosotros tiene un compromiso individual, y como iglesia tenemos también un compromiso, y no solamente un compromiso, una gran responsabilidad precisamente de velar cada día por la unidad, ¿sí? Y eso significa que todos juntos estamos en ese mismo sentir de reunirnos, de congregarnos, de convocarnos, de buscar siempre estar juntos, porque, como dice el Salmo 133, allí envía el Señor vida eterna y bendición. Entonces, dice, en verdad han sido llamados. Me llamaba mucho la atención eso, porque ¿cómo sentimos cada uno de nosotros la vocación de ser del pueblo de Dios? ¿Cómo sentimos cada uno de nosotros la vocación de haber sido llamados para participar de la iglesia del Señor? ¿Cómo sentimos cada uno de nosotros la vocación, ¿cierto?, de vivir en ese cuerpo en el que Cristo nos llama para ser también portadores de buenas nuevas para otros que necesitan también venir al Señor, y que el Señor los quiere llamar a través de cada uno de nosotros? El versículo 2 dice Pablo, partiendo también de la parte de la unidad, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y vuelvo a mirar la Nueva Traducción Viviente para aclararnos un poquito más, y dice: siempre sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. A veces nosotros cuando analizamos este texto, nos miramos a nosotros mismos, y a veces nuestras diferencias o nuestras maneras de ser nos dividen, nos generan dificultades, nos hacen que nos separemos, nos hacen que dejemos de llegar a la iglesia, ¿cierto? Porque a veces no nos toleramos, porque a veces miramos las faltas de los otros, porque no me gusta como el otro es. Y podemos decir que en esta segunda parte es un llamado a vivir recordando que es por amor, que todos nosotros fuimos llamados por amor, que fuimos llamados por Dios, que es amor, que envió a su Hijo a morir por nosotros, y que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una respuesta al amor de Dios vivir en esa humildad, por la inmerecida gracia de Dios, porque Dios nos ha llamado no porque lo merezcamos, ni no porque ninguno seamos mejores que los otros, sino porque Dios lo ha hecho por amor, porque Dios le ha placido atraernos hacia Él, porque Él lo hace sin excepción y sin acepción, ¿cierto? Es por gracia, es por la misericordia de Dios que hemos sido llamados a participar de este llamado que nadie merecía, pero que a Él le plació llamarnos de esa misma manera. Por eso obremos con el otro por amor. Por eso Pablo nos dice: sean siempre humildes y amables. Y una de las cosas que a veces no deja que muchas personas lleguen a nuestras comunidades es precisamente por eso, ¿cierto? Porque nos falta más acogida, nos falta más hacernos como el otro, nos falta más disponernos con alegría y con amor. Qué bonito llegar como llegamos esta mañana y encontrar a nuestras hermanas con esa alegría y con ese gozo, recibiéndonos, aceptándonos, ¿cierto? Como diciendo: ustedes son también de los mismos nuestros, bienvenidos. Y a veces nos encontramos por primera vez, pero qué bonito que la acogida es igual, tanto para los que ya nos conocemos como para los que no se conocen. Entonces, Pablo también dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible
por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esta palabra solícito significa buena disposición, diligencia, cuidando de que esa paz permanezca en todo lo que hagamos. Y cada día nos hace ver cuánto compromiso tenemos nosotros, cuántos realmente nosotros cada día pensamos, si yo soy de la iglesia, si yo soy del pueblo de Dios, si yo he sido llamado, si yo soy hijo de Dios, si formo parte del pueblo de Dios, qué compromiso y qué responsabilidad tenemos nosotros también para con nuestros hermanos, ¿cierto? ¿Cómo vivimos la unidad con ellos? A veces nos quedamos pensando que en la casa estamos bien, ¿cierto? No importa que en la iglesia no nos hablemos con nadie, o en la iglesia estamos bien, no importa que en la casa estemos en un solo despelote, ¿cierto? Todos divididos, todos unos por un lado, en peleas y en situaciones difíciles. No, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados, dice, enlazados mediante la paz. Entonces, aquí hay un gran compromiso y una gran responsabilidad a la que estamos llamados todos a hacer todo lo posible por vivir en unidad, pues es en la unidad donde hay armonía y paz, como dice el salmista, busque la paz y sígala, ¿cierto? Busque la paz y sígala. Si hay paz en mi vida y en nuestra relación, el Espíritu Santo de Dios se refleja, se manifiesta en nuestras vidas. Si no hay paz en mí, en lo que hago, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cierto? A veces nos damos cuenta que nosotros también, como parte de la iglesia del Señor, no tenemos paz con nosotros, no vivimos en paz con los demás tampoco, ¿cierto? No buscamos la paz. A veces estamos siempre generando conflictos, pero la unidad, cuando hablamos de la unidad, podemos hablar de la unidad en Cristo, en todo el mundo como iglesia cristiana. Podemos hablar de la unidad en la iglesia nacional, hablar de nuestra unidad a nivel local, ¿cierto? Hablar de nuestra unidad en los ministerios, que es importante. Y esa unidad, si la vivimos en la paz del Señor, esa unidad realmente se muestra, se refleja. No es la unidad de que solamente somos bautizados en Cristo y formamos parte de un solo pueblo y estamos conectados con toda una iglesia universal cristiana. Es importante entre nosotros mismos hacer que esa unidad se refleje y que se refleje donde cada uno de nosotros podamos amarnos, podamos tolerarnos, podamos vivir en la humildad, en la sencillez y en lo que Dios nos ha dado para que podamos vivirla. Entonces, hemos sido llamados a la paz, no como el mundo la da. Cristo nos da su paz, la que en las dificultades, en los problemas y en las necesidades, ahí está presente. Pablo también dice, habla de un cuerpo y un espíritu como fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Cristo es nuestra esperanza aquí y en la eternidad. Como creyentes en Él, su palabra y sus promesas son de que somos salvos y de que un día vendrá. Cada día nuestra vida se va renovando y vamos siendo transformados, restaurados y renovados por su Espíritu que vive y mora en nosotros. En el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y sus discípulos o seguidores, y su Espíritu Santo mora en nosotros, y por la palabra hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y a todos los que creen en Él, Él prometió, como dice en Juan 7:37, que todo aquel que en Él creyere, de su interior correrían ríos de agua viva. Agua, dice la Escritura, que salta para vida eterna. Su Espíritu que nos santifica, que nos hace nuevos, que nos restaura, que nos renueva por el poder de su palabra, que limpia, vivifica y santifica, y
como dice la Escritura en San Juan 15:3, cuando el Señor estaba con los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que han oído. Creo que el texto del Evangelio nos da un ejemplo hoy de lo que Dios quiere, ¿cierto?, para la humanidad. Y todos nosotros conocemos la historia de la samaritana, conocemos la condición de esta mujer, conocemos el encuentro que tuvo Jesús con ella allí en el pozo de Jacob, y cómo el Señor le pide a esta mujer de beber, ¿cierto? Y ella misma le dice: ¿me pides a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos tenían conflictos y no se podían ver, ¿cierto? Los judíos despreciaban a los samaritanos. Y entonces el Señor le dice: si conocieras quién es el que te dice dame de beber, el don, ¿cierto?, que te dice dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, refiriéndose al espíritu que esa mujer, ¿cierto?, iba a recibir para después hacer lo que ella hizo, que al salir y al reconocer que en Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era quien había venido para salvarlos, dice: deja su cántaro y corre donde los hombres de Samaria a decirles lo que había pasado. Parece que me encontré con el Cristo, ¿cierto? Porque Él me dijo todo lo que me había pasado. Y ellos corren donde Jesús y ellos escuchan lo que Jesús les dice y creen también, y entra allí el Evangelio por esta mujer al pueblo de Samaria, ¿cierto? Entonces, ese Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros, por medio del encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es ese Espíritu que nos ayuda a cumplir con esa tarea misionera de anunciar las buenas nuevas, con esa tarea misionera de buscar a los que Dios quiere que busquemos para que vivamos todos en la unidad. ¿Qué le dice la mujer a Jesús? Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Ella creyó, ella se dispuso, ella se rindió, se entregó. Ahora Jesús era su Salvador y de su interior correrían ríos de agua viva. Y por esta causa, ¿cierto?, el pueblo de Samaria conoció el Evangelio y pasaron a ser parte del pueblo cristiano universal, parte de aquellos hombres y mujeres que escucharon el mensaje de la palabra y se unieron al pueblo de Dios. Ella dejó su cántaro, ¿cierto?, y corrió, dejó su oficio, porque el Señor la tocó y el Señor le mostró que había una vida nueva. El Señor le mostró que Él era poderoso para hacer cosas maravillosas en la vida de aquellos que creen y en la vida de aquellos que buscan al Señor y que en sus necesidades su espíritu tiene sed de Dios. El Señor opera un cambio en la vida de esta mujer, que la libera, que la impulsa a correr, a anunciar sin miedo, sin temor, sin vergüenza, lo que le había sucedido. En ese momento y con ese anuncio, muchos creyeron, ¿cierto? Muchos vinieron a Jesús, creyeron en Él y fueron salvos. Ese mensaje también del Evangelio tiene un significado grande hoy para nosotras las mujeres. Puede ser que nuestra vida tenga situaciones difíciles, ¿cierto? Puede ser que por nuestra condición muchas sean rechazadas, relegadas, discriminadas, excluidas, marginadas o menospreciadas, o cualquier otra situación. Pero para todas y todos, el Señor quiere salvarnos. El Señor quiere hacernos parte de su iglesia, de su pueblo. El Señor quiere que vivamos en la unidad con Él y con el Padre, pero también con la iglesia,
con la seguridad de que bendiciones en abundancia y vida eterna vienen para los que sigamos al Señor. Dios quiere salvarnos. Él no hace acepción de personas, ni nos juzga, ni nos manda callar, ni cercena nuestros derechos. Al contrario, nos dignifica, nos empodera, nos da su Espíritu Santo. Nos llama en la misma vocación en la que todos son llamados para que seamos sus servidoras, para que les sirvamos con amor, con fidelidad, con diligencia. El texto, tanto de Efesios, es una expresión del amor de Dios, que nos da la unidad y nos permite vivir en unidad. El texto del Evangelio es una expresión del amor de Dios y su perdón para todos sin acepción de personas. El texto del Evangelio desde la semana pasada anuncia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa palabra, todo aquel, significa que la gracia de Dios está dispuesta para todos, sin acepción de personas, que ninguno es merecedor de ella, que nadie por sus propias interpretaciones y conceptos puede excluir a otros, porque a Dios en su infinito amor le ha placido atraernos hacia Él para salvarnos. Él mismo tomó la iniciativa, Él mismo envió a su Hijo, Él mismo nos unió y Él mismo está con nosotros en la unidad aquí en el mundo donde somos su iglesia para que la vivamos. Él preparó de antemano la salvación para toda la humanidad, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que sean salvos. No nos ha dejado solos para vivir esa unidad, porque la unidad, si fuera por nosotros los humanos, realmente no funcionaría. Pero el Espíritu de Dios, que es el que vive y obra en nosotros, nos ayuda a mantener esa unidad. Dios desde el inicio ha vivido en unidad con su Hijo, y Jesús vino para que viviéramos en esa unidad con el Padre por medio de Él. Por eso lo honramos cuando vivimos en unidad. Por eso, querida iglesia, aquí presente, esforcémonos en esa unidad. El Señor está con nosotros y Él nos quiere ayudar. Pongamos en práctica el amor, el perdón, la humildad, la tolerancia y todo aquello, armas o herramientas, llamémoslo así, que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo para que seamos uno y vivamos en la unidad y en la paz en la que Él nos invita. Amén.